Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Estamos dando inicio a una serie de programas que hemos titulado Encuentro con la historia, la antropología y la arqueología. Este programa forma parte de los trabajos de extensión de la Escuela de Historia y, por supuesto, de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. El propósito del mismo es dar a conocer lo que en las aulas universitarias se hace, desde la investigación, la extensión y, por supuesto, el germen de toda universidad, la investigación como proceso creativo. Dentro de los propósitos también está resaltar los objetivos que la academia tiene a partir de lo que constituyen las ciencias sociales. Y en las ciencias sociales, desde una universidad pública estatal, por supuesto que se contempla poder hacer ciencia con compromiso y con responsabilidad. Y esa ciencia tiene aún mayor éxito cuando se proyecta a la realidad guatemalteca y, por supuesto, da solución a los problemas más importantes y a las necesidades de toda una población que en este caso es el corazón del pueblo de Guatemala. Quiero comentarles muy brevemente que la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene hoy 44 años de existencia. Casi llegamos a nuestro primer medio siglo. Y en ese sentido, la escuela su origen se sitúa en una separación que se hace dentro de la Facultad de Humanidades. Esa facultad que tiene una historia muy particular y muy pertinente en el recorrido de nuestro país. Quiero insistir en algo que es fundamental para todos ustedes, queridos y apreciados televidentes. La Escuela de Historia, si bien es cierto, tiene como antecedente inmediato el Departamento de Historia dentro de la Facultad de Humanidades, es importante resaltar que es una escuela que surge precisamente con las ideas de una historia científica basada en los principios de la década revolucionaria o, como bien se llama, la década democrática. Pensar una universidad con un corazón situado en las ciencias sociales, en las humanidades y en los estudios filosóficos fue uno de los grandes elementos que da a nuestra universidad estatal la posibilidad de entrar desde la academia a una universidad en los parámetros que acreditaba en ese momento la modernidad. Actualmente, la Escuela de Historia tiene algunas carreras que están disponibles para toda la población guatemalteca. La primera de ellas es la licenciatura en Historia, una licenciatura que trata de formar a todos aquellos científicos, académicos y docentes cuyo ejercicio profesional pretende reconstruir la historia del país desde parámetros verdaderamente científicos y, por supuesto, objetivos. Con metodologías propias y pertinentes, rescatar la historia del país es uno de los puntos fundamentales para poder aportar a la población guatemalteca un proceso de memoria histórica y demostrar desde la academia el recorrido, las épocas y los periodos que ha tenido la historia de Guatemala, inserta en la historia centroamericana, inserta a su vez en la historia latinoamericana y en el vaivén de los países y la geopolítica que hoy estamos viviendo. La licenciatura en Antropología, una licenciatura que nace y se va desarrollando en función también de las necesidades de toda una población, comprender las culturas de los pueblos, rescatar la identidad de la nación a través de sus distintas posibilidades, pero fundamentalmente también desde una visión crítica que haga que los antropólogos aporten al país esa credibilidad en sus expresiones culturales que se abarcan también en otros temas, como por ejemplo pueden ser las organizaciones hoy en día, las organizaciones, las movilizaciones indígenas, los pueblos en su quehacer y en su vivencia cotidiana y su proyección también hacia futuro. Esta carrera, luego de que Guatemala vive más de 30 años de un proceso de guerra interna, también tiene su referente en algo que es muy importante, la antropología forense. Con sus trabajos, los compañeros, junto a la carrera de arqueólogos que se están formando también en nuestras aulas universitarias,
velan no solo por el rescate desde sus propias disciplinas, por un pasado inmediato, sino también por toda la recomposición de una visión de un patrimonio cultural de la nación guatemalteca que pertenece a los guatemaltecos, diciendo no a la privatización, diciendo no al secuestro de todas esas evidencias humanas. La Escuela de Historia hoy se posiciona con todos estos conocimientos. Finalmente, quisiera comentarles que también poseemos una licenciatura que se titula Licenciatura para la Enseñanza de la Historia. Los colegas, los profesionales que están siendo egresados y los estudiantes se están formando con metodologías, con formas andragógicas, pedagógicas y didácticas pertinentes para poder enseñar una forma de historia científica y de compromiso social. Un profesorado en Historia y Ciencias Sociales que con su ejercicio docente está proyectándose en todos aquellos establecimientos de diversificado y enseñanza media a través de conocimientos también muy pertinentes. Tendremos también nuestros posgrados, que quisiera socializarlos con todos ustedes y ponerlos en esa agenda de formación académica. Un doctorado en Historia y Ciencias Sociales que forma a todos aquellos intelectuales que le dan unidad y tienen también opinión pública. Algunas maestrías como la Historia del Arte, la maestría en Historia, la maestría en Antropología y otras más que están en proyecto de apertura. Sin más, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sabiendo siempre que este programa es su programa. Hola, les damos la bienvenida a este programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología, en las que les estaremos dando a conocer diversas investigaciones que se realizan en Guatemala a través de estas ciencias. Además, en cada programa transmitiremos un tema afín, a través de medios como documentales, películas y fotografías. Contaremos también con un panel conformado por especialistas que tratarán la temática de ese capítulo. Este primer programa lo iniciamos con la arqueología. Durante el siglo pasado, diversas instituciones extranjeras trabajaron en sitios arqueológicos de Guatemala. Uno de ellos fue Saculeo, ubicado en el departamento de Huehuetenango, que a partir de sus diversas investigaciones aportó datos muy importantes sobre las tierras altas de Guatemala. En el siguiente video se expondrán las tareas de investigación y restauración auspiciadas por la United Fruit Company, empresa que llegó a dominar el aparato del Estado, interviniendo además en el patrimonio cultural de Guatemala. Los invitamos a ver el próximo video y posteriormente tendremos un panel que tratará sobre esta temática. Muchas gracias. El plan de restauración de las ruinas de Saculeo, descubiertas en Guatemala, estaba listo para llevarse a cabo. Después de semanas de exploración, los arqueólogos de la United Fruit Company habían escogido Saculeo como el lugar más indicado para dar al mundo un mejor conocimiento de la civilización maya y de esta manera restituir a Guatemala un magnífico ejemplo de su antigua cultura. La aprobación del gobierno de Guatemala fue obtenida. El Instituto Guatemalteco de Arqueología e Historia manifestó un gran interés en el proyecto y bondadosamente prometió su ayuda. Las personas escogidas para llevar a cabo esta empresa contrataron caporales con sus respectivas cuadrillas de gente y se prepararon para largos meses de arduo trabajo. Entre ellos figuraban John Dimmick, de la Universidad de Washington, y Lee, director de la expedición, y a quien se debe esta crónica cinematográfica. Richard Woodbury, de la Universidad de Harvard, antropólogo y perito en cerámica. Aubrey Trick, de la Universidad de Virginia, jefe de los arqueólogos, y otros más. Ahora vemos aquí lo que encontraron los arqueólogos cuando llegaron a Saculeo, cuyo nombre significa Tierra Blanca en el antiguo idioma de los quichés.
Y hela aquí, ya restaurada, la ciudad tal como la conocieron los mayas antes de que la marcha inexorable del tiempo y la conquista pasaran sobre ella. En febrero de 1946, la ardua tarea de restauración se inició, la cual no habría de terminarse hasta abril de 1949, después de 21 meses de trabajo durante la estación seca. Se empezó con 20 hombres, quienes limpiaron un espacio de 1.500 yardas cuadradas cortando la maleza. Las palas penetraron entonces entre el polvo que más de 4 siglos habían acumulado sobre los edificios medio derruidos. El procedimiento que se siguió para la limpieza fue similar en todos los casos. Después de las operaciones de limpia, iba apareciendo lo que quedaba del último período arquitectónico. ¿Qué había debajo? Allí estaban ellos para averiguarlo. Huellas en el terreno indicaban que podrían encontrarse templos, canchas de pelota, plataformas para la danza y dormitorios. Trabajaban con los datos que tenían a mano y con los que iban encontrando y reuniendo. Y cuando estos datos se agotaban, suspendían el trabajo. Una vez descubierto el graderío principal, dedujeron dónde se hallaba el eje de la línea central. Los sepulcros, las criptas y tesoros habrían de encontrarse indudablemente en aquella dirección. Así pues, marcaron con las señales necesarias y comenzaron a excavar. Cortaron a través de las paredes, los escombros y la suciedad que había debajo, hasta dar con restos del período más cercano. Diríamos que habían atravesado toda una época. Pero aún 10 siglos yacían aprisionados en las construcciones que descansaban a mayor profundidad. Para la reconstrucción que se estaba llevando a cabo al mismo tiempo que la exploración, tenían que buscar el contorno de cada edificio y ver lo que de ellos quedaba aún en pie. Antes de comenzar las zanjas, se marcaron líneas que ayudarían a determinar la ubicación y época de todos los edificios y de lo que estos contenían. Después de tomar nota cuidadosamente en dibujos hechos a escala, se levantaron las piedras que cubrían las tumbas. Con palustres y finas cuchillas, se quitaron los escombros más pesados. El polvo y la tierra se limpiaron con escobillas suaves. A fin de reproducir los detalles de las construcciones, se tomaban medidas continuamente. Poco a poco se fueron descubriendo el contenido de las tumbas. El doctor Charles W. Goff, cirujano ortopédico, hizo un estudio de las características físicas de los indios que vivían a los alrededores, para hacer después comparaciones con los esqueletos que iban encontrando. Mucha gente había sido sepultada en Saculeo por separado y en grupos. Los restos de esta antigua civilización fueron tratados con el mayor respeto, y una vez examinados, eran restituidos a sus tumbas y enterrados cuidadosamente. Es de suponerse que se trataba de personas de elevada categoría por no hallarse sepultados en el campo, pero hubiera sido muy difícil el poder determinarlo. Tal vez se trataba de astrónomos o sacerdotes, o bien de médicos, notables danzarines o jugadores de pelota. Muchos estaban enterrados con los instrumentos de su profesión u oficio. Así, cuando se encontraban trozos de asta de venado y pedazos pulidos de huesos tubulares, podía pensarse que el enterrado allí había sido persona que tuvo por oficio hacer flechas y picas. Y si se encontraba una piedra de moler junto a huesos de mujer, el hallazgo indicaba que sin duda se trataba de alguna molendera de maíz. El conocimiento y pericia de los arqueólogos eran utilizados constantemente, escogiendo lo que era importante y desechando lo que no tenía ninguna importancia. Millares de trozos de cerámica encontrados donde los habían colocado sus dueños eran lavados y examinados antes de ser escogidos. Asimismo, se inspeccionaban minuciosamente los objetos que se hallaban en las tumbas.
frecuentemente se encontraban trozos de jade y piedras semipreciosas en las tumbas más antiguas, mientras que en los sepulcros y urnas cinerarias más recientes abundaban el oro, el cobre y las aleaciones. Oro y cobre y jade, campanillas e insignias, cuentas, ornamentos para la nariz y los oídos. Era absolutamente necesario limpiar con sumo cuidado los objetos de cerámica, ya que a veces estaban cubiertos por una frágil capa de estuco u ostentaban marcas que podían destruirse al menor descuido. En las figuras y formas, en las decoraciones y marcas, se advertían detalles históricos que se catalogaban debidamente. Hoy el visitante puede apreciar la inteligencia, la habilidad y el arte exquisito de los mayas. La belleza sepultada por los siglos vuelve una vez más a lucir en el puesto que por derecho le corresponde. La United Fruit Company fundó un museo en Saculeo para dar una idea general de todo lo que ahí fue descubierto. Una vez terminadas las excavaciones en un lugar, se procedía a rellenar las zanjas. En ello se empleaba piedra y argamasa, y en ciertos puntos de estas zanjas se construían contrafuertes, creando así muros de contención. Los picapedreros indios traían a lomo de burro la piedra caliza para la argamasa, extrayéndola de las mismas canteras que habían sido explotadas por los antiguos mayas. El transporte a Saculeu es hoy cómodo y los templos restaurados son de fácil acceso. Pero en los primeros días de la empresa, muchos de los materiales de construcción hubo que prepararlos allí mismo. Al restaurarse Saculeu, había que tener en cuenta su durabilidad. A medida que se reconstruían los templos, la mampostería, la roca y el barro de las estructuras originales, se iban reemplazando con mampostería, roca y mezcla caliza. Si se llevan a cabo inspecciones regulares y no se descuida el crecimiento de la vegetación, es de esperarse que la presente restauración durará mucho más que la construcción original. Los revestimientos de mezcla caliza empleados por los mayas, tan susceptibles a los efectos del viento, el agua y la acción del tiempo, fueron reemplazados por cemento blanco moderno. En un lugar de las proporciones de Saculeu, las excavaciones llegan a un punto en que los descubrimientos se duplican, tanto en lo arquitectónico como en lo cerámico. Corresponde entonces al arqueólogo decidir qué estructuras le ofrecen mayores ventajas y cuáles pueden desecharse. De los 42 túmulos de Saculeu, se examinaron 15 y se reconstruyeron 9. En recintos especiales o cancha de pelota como esta, se celebraban importantes eventos. Un pavimento en forma de I aparece limitado en ambos lados por muros paralelos. Sobre el muro del lado oriental se encuentra un pequeño altar, accesible desde afuera por 4 escalones. Anchas aberturas aparecen en la pared del lado este, indudablemente usadas para la entrada de los jugadores. Probablemente los jefes, altos sacerdotes y dignatarios presenciaban los juegos desde lo alto de las 2 plataformas laterales, mientras que el pueblo atisbaba por encima de la parte baja de los muros. Bajo el rigor del tiempo, el yeso original que cubría la piedra se había ido desprendiendo y dejando esta al descubierto. Al reconstruir, se dejaron sobre las columnas y muros algunas piedras toscas, a las que solo se aplicó una capa irregular de yeso blanco, indicando así dónde se había agotado los datos auténticos.
En los lugares donde era posible colocar las piedras originales tal como estaban, se dejaban estas al descubierto para que pudiera apreciarse así la antigua mano de obra. Otra prueba de autenticidad es la preservación de ciertas irregularidades perceptibles. Así, se han conservado discrepancias de longitud entre escaleras contiguas, entre la altura de escalones o terrazas y entre la curvatura tanto vertical como horizontal de terrazas y escaleras. Los arquitectos originales de Saculeo tendían a ajustarse a la configuración natural del terreno. Así no se allanó espacio alguno para que los templos y otras edificaciones desarrollaran nuevamente sus graciosas líneas. Solo podríamos imaginar lo que estos edificios fueron. Unos servirían tal vez de alojamiento a tribunales o a organismos administrativos o políticos. Otros quizá albergaran estudiantes y neófitos, y en algunos se advertía la existencia de altares para sacrificios. Había muchos templos, porque en el tiempo de los antiguos mayas había muchos dioses, y cada uno se idolatraba de manera distinta. Es posible que las ciudades mayas, con sus edificios públicos, sus templos, sus parques y plazas, sus mercados y campos de recreo, y las residencias de sus sacerdotes y políticos, fueran muy semejantes a nuestras metrópolis modernas. Y así fue como dejaron a Saculeo, tal como la conocieron los antiguos mayas. La United Fruit Company había cumplido su propósito. Se habían hecho descubrimientos históricos y se había restituido al pueblo guatemalteco y a la admiración de los visitantes de otras tierras, los templos de Saculeo. Algunas de las reflexiones, opiniones y críticas respecto a la temática que estamos trabajando en este programa, contamos con un panel de especialistas en arqueología egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Uno de ellos es el doctor Edgar Carpio, quien realizó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de México. Ha realizado distintas investigaciones en varios sectores del altiplano guatemalteco, como Caminalcuyú y Amatitlán. Actualmente dirige el programa de arqueología que investiga el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, es un honor presentar al maestro Jorge Cáceres, quien ha incursionado en la arqueología prehispánica y colonial, aportando datos muy importantes sobre las tierras bajas a través de un programa que investiga el suroeste del Petén, de larga trayectoria y que es conocido como el Atlas Arqueológico. Ambos han brindado protección y difusión al patrimonio cultural de Guatemala, y a quienes nosotros le hacemos una cordial bienvenida a este programa. Soy Edgar Varías, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este primer encuentro con la antropología, la arqueología y la historia, vamos a conversar con dos especialistas en la rama de la arqueología. Ellos son el maestro Jorge Cáceres y el doctor Edgar Carpio, quienes han estudiado los
temas referentes a la antropología, pero también han hecho trabajo de campo en la rama de su especialidad. En esta ocasión vamos a hablar del sitio arqueológico Saculeu, ya que hemos tenido la oportunidad de presenciar este video de las excavaciones, restauraciones y trabajo antropológico que realizó la United Fruit Company en los años 50. ¿Qué es Saculeu? ¿Dónde está Saculeu para ubicarnos en primer lugar? Bueno, yo creo que es importante considerar en principio su ubicación geográfica, sobre todo porque pues, corresponde a la cabecera departamental de Huehuetenango y eso, digamos, en el altiplano guatemalteco nos da un referente importante para las culturas que se disponen ahí, yo diría que lo más alejado en el occidente de nuestro país. Y luego también en términos de tiempo, pues una de las características del sitio es que trasciende el periodo posclásico y hay referentes incluso del clásico tardío. Y eso es importante en cuanto a que exista, digamos, una continuidad histórica en muchos aspectos del tiempo. Y pues luego trataremos a detalle los elementos que en esta ocasión el video aporta a partir de los trabajos de la United Fruit Company. Y Saculeu tuvo una historia violenta hacia el final del periodo prehispánico, ¿no? Es decir, con la conquista. Sí, bueno, debemos recordar que el periodo posclásico a nivel mesoamericano está marcado por una tendencia de sociedades militaristas. La propia Saculeu no escapa a esto, ¿verdad? Siempre se ha considerado como la capital del grupo MAM, el grupo más occidental que teníamos en ese momento, y comparte ese aspecto arquitectónico de esa ciudad fortaleza con Misco Viejo, hoy llamado Chuani Manabaj, también con Ixinché y también con Humacac, que eran una especie de ciudadelas fortificadas a donde la población se refugiaba en esos eventos trascendentales bélicos. Entonces tiene esa connotación particular, ¿verdad? Está en un punto estratégico, rodeado de barrancas, a donde la población se refugiaba. Estas poblaciones, luego la conquista, fueron abandonadas y luego la selva los pobló, en fin, hubo un periodo ahí donde no hubo ningún asentamiento humano. Sí, efectivamente, digamos, por quedar cerca de las poblaciones que actualmente existen, bueno, hubo un vínculo. Sin embargo, no fueron reocupadas, sino fueron quedando así a manera de lo que nosotros, las personas mencionamos ruinas, ¿verdad? Entonces el paso del tiempo va ahorrando este aspecto y los va convirtiendo en ruinas arqueológicas. Pero obviamente en algún momento se fija la atención en la investigación de estos sitios, se retoma de nuevo y se empiezan los trabajos de restauración y de investigación arqueológica. Al principio eran considerados como curiosidades, ¿no? Estos objetos antiguos y todo, eran como para coleccionistas, lo que se pudiera rescatar ahí. Pero yo considero que siempre existe un referente, aunque el proceso de ocupación española se haya dado en el siglo XVI y de alguna manera un proceso violento. Osvaldo Chinchilla, al revisar a Fuentes y Guzmán, por ejemplo, indica que tienen en consideración, por lo menos quedan en estos trabajos del siglo, a finales del XVII, el registro de varios sitios, normalmente posclásicos, cuya característica es que la mayoría de ellos están muy cerca de las cabeceras actuales. El doctor Carpio acaba de referir Humacac, está más o menos a 2 kilómetros de Santa Cruz de Quiché, Tecpan, muy cerca de Ixinché, Misco Viejo de San Martín Jilotepeque, y en este caso Saculeu, pues de la cabecera de Huehuetenango. Entonces, bueno, está ese documento colonial, y luego en el siglo XVIII hay otros referentes y los cronistas que de alguna manera van como citando también que sigue estando latente la presencia de estos sitios antiguos y que pues también los distintos viajeros del siglo XIX nos relatan en distintos momentos. ¿Y quiénes son los primeros viajeros o
las primeras referencias que tenemos ya reconstruyendo la historia de la arqueología de Saculeo? Bueno, yo consideraría, bueno, está el otro trabajo de Carlos Navarrete sobre Palenque, ¿no? Muy a finales del siglo XVIII, todavía siendo colonia española, se le es encargado al presidente de esa época, ¿no? que mande una comisión a investigar, en este caso a Palenque. Pero luego también en el siglo XIX yo creo que el trabajo del Atlas de Guatemala, de don Mariano Gálvez, es un referente importante, y posteriormente pues ya los viajeros, entre ellos Stephens y Catherwood, en el siglo XIX, y luego ya veremos estos trabajos del siglo XX. ¿Stephens habla de Saculeo? No. No propiamente, pero sí es quien da a conocer a la comunidad internacional y sobre todo a la comunidad académica la existencia de numerosas ciudades importantes que van a estar relacionadas en primera instancia con la cultura maya. Es el primero que hace referencia a sitios, hace una ruta de recorrido, ¿verdad?, que incluye Chiapas, Yucatán y Guatemala, visita numerosos sitios, llega hasta Copán, y él estaba acompañado de un gran ilustrador, que era Frederick Catherwood, ¿verdad? Entonces, por medio de los relatos de Stephens más los dibujos de Catherwood, entonces la comunidad internacional fija sus ojos en la área maya, y es a partir de ahí que instituciones como la Carnegie, como el Museo Peabody de la Universidad de Harvard, entre otras, inician ya a principios del siglo XX investigaciones formales en estos sitios en Guatemala. Y ya hablando propiamente de trabajos de reconocimiento arqueológico, de excavaciones, de restauración, ¿cuándo se inician en Saculeo? Bueno, a partir de, curiosamente, el video da la impronta de que fuera la UFCO la pionera en los años 40. Sin embargo, a partir de investigación hemerográfica, se deja ver que en los años 20 hay personalidades, en este caso Jorge Acosta, un arqueólogo mexicano, quien ingresa a la Academia de Geografía e Historia con un reportaje sobre Saculeo. Y posteriormente en el diario El Imparcial se van publicando algunas fotografías y algún texto referente a las ideas que se tenían en torno a la investigación arqueológica de esos años, ¿no? Y que de alguna manera sigue estando latente, ¿no? La búsqueda de tumbas, tratar de entender toda la ocupación del sitio o de cada una de las estructuras que conforman esta arquitectura posclásica. Y es curioso que esto esté pasando en los años 20 en el caso de Saculeo, ¿no? Y pues ya posteriormente la URCO desarrollará todo un programa, a mi parecer, intensivo, no solo de investigación arqueológica, sino después de restauración. Ahí participaron varios arqueólogos y antropólogos, ¿no? Es decir, se trató de un equipo completo que vino a hacer ese tipo de trabajo. Debo recordar que la United Fruit Company era la propietaria de la mayor extensión de terrenos cultivables en Guatemala, y como se mencionó en la presentación del programa, tenía mucha injerencia en el poder del país y fue uno de los principales promotores del golpe que se dio en 1954 contra el gobierno legítimamente constituido de Jacobo Arbenz Guzmán. Pero hay como una también labor cultural para amortiguar, digámoslo así, ese impacto que tenía en la política y en la economía del país la United Fruit Company. Pues traen un equipo de especialistas, ¿no?, para trabajar. Cuéntenos acerca de ello. Bueno, precisamente la película, la verdad, este video es muy ilustrativo respecto a toda la labor que se hizo desde el campo de la arqueología, también de la restauración arquitectónica y de la antropología física, porque se hizo investigación en ese sentido, ¿verdad? O sea, se trató con este esfuerzo de la United Fruit Company de, como dice el doctor Marías, de minimizar el impacto de lo que realmente era la United Fruit Company, esforzándose en mostrar cómo había un empeño en destacar la importancia de este sitio, hacer la restauración, hacer las investigaciones arqueológicas, crear un museo,
y atender a la población para los estudios antropológicos. Hay un muy buen trabajo que realizó Daniel Chavelson, un arqueólogo sudamericano, que está publicado en la revista Mesoamérica de CIRMA, que se llama precisamente Política y Arqueología en Centroamérica, que es un trabajo que yo recomiendo porque ahí podemos ver qué era el objetivo de la United Fruit Company a través de esto. Por supuesto no podemos negar, y eso lo hace ver muy bien el doctor Carlos Navarrete, que el trabajo que se realizó, independientemente de que lo que vamos a discutir ahora, si fue buena restauración o fue mala restauración, la monografía que fue el resultado de esas investigaciones es una de las mejor publicadas hasta la fecha, ¿verdad? Según Carlos Navarrete, y efectivamente así es. La labor de los arqueólogos Woodbury y Trick, que llevaron a cabo la investigación, es impecable. Ese libro sigue siendo un referente para conocer la cultura material y muchos aspectos de Saculeo. ¿Quién publicó ese libro? Bueno, ese libro está auspiciado por la United Fruit Company. Ellos se parecen como ente que publica. ¿Y las personas que quieren acercarse a él, a leerlo? Bueno, en las principales bibliotecas de temas arqueológicos y antropológicos de Guatemala se puede encontrar en CIRMA en Antigua. También la Universidad del Valle de Guatemala tiene un buen trabajo. Y son libros de referencia que puede estar también acá en la biblioteca de la Universidad de San Carlos. Se ha criticado mucho que hubo mucha libertad en la interpretación de los edificios, del juego de pelota, etc. En fin, a la luz del desarrollo de la arqueología, ¿cómo se puede observar esa etapa de los procesos de restauración? Bueno, yo diría, así como también se le critica, digamos, desde la perspectiva de investigación arqueológica en sí misma, yo creo que esto está supeditado a su contexto temporal, ¿no? Hablar de los años 40, 46 a 49, según nos cita el video, lo cual es curioso también porque, es decir, esto pasa en el gobierno revolucionario, no pasa en la contrarrevolución ni antes del gobierno revolucionario. Y bueno, las formas de investigar y las formas de intervenir un edificio en esos momentos pues se plantean así. Una es, hay que entenderlo completamente. No me quedaré solo con, digamos, la última ocupación, sino hay que ver todas las etapas constructivas, ¿no? Aunque eso implique, desde luego, una destrucción profunda a modo de entender cada una de las ocupaciones. Y luego, ya en el proceso también de restauración, pues la gran idea, según lo cita el video también, es que esta restauración sea de largo aliento, que no necesite mucho mantenimiento y que pueda pues trascender en el tiempo. Tanto es así que hasta el día de hoy podemos ver muchos de esos trabajos hechos en los años 40. Y esa era de alguna manera la intención. Si bien es cierto, hoy en día, en el siglo XXI, es decir, a pesar de todo este recorrido en el tiempo, hay algunas premisas básicas que, digamos, no comulgarían con ese tipo de trabajos, ¿no? Una, por ejemplo, es que los materiales o las intervenciones sean reversibles. Esto quedaría en debate para ese tipo de intervenciones. Y luego también la utilización de materiales totalmente distintos a la manufactura original. O el block, por ejemplo. El block que es bien visto en el video, ¿no? Incluso teniendo la fábrica ahí de block, haciendo los bloques y todo. Y luego rayar en el falso histórico, ¿no? ¿Qué tantas evidencias se tienen desde la arqueología para plantear formas que a veces no están vistas? Es decir, cómo me imagino una forma que fue ya de hace varios siglos, ¿no? Eso diría yo que son los elementos en común a discutir, pero que se respeta el contexto temporal en el que son realizadas y también la cantidad de trabajo que eso implicó en esos años, ¿no? El transporte para llevar el material al sitio y procesar todos los insumos para lograr lo que hoy se conoce de Saculeo, ¿no? Además, incluyen también un programa museográfico, incipiente si se quiere, pero iba amarrado a las ideas de la época. Ahora, doctor Carpio,
¿Cómo mirás esa restauración a ojos de un arqueólogo del siglo XXI? Bueno, realmente ahora se ve como algo grotesco, ¿verdad? Como acaba de decir el maestro Cáceres, ahora se implementan procesos reversibles, respetando los materiales originales, en la medida de lo posible, haciendo ver, hay convenciones, ¿verdad?, respecto a restauración, para hacer ver dónde está la parte intervenida y dónde está la parte original. Sin embargo, a pesar de toda la intervención grotesca que se hizo ahí, si lo queremos ver así, que realmente fue una reconstrucción, ¿verdad? Como dice al final del video, se utilizó cemento blanco y este se va a quedar, va a durar más que los que le hicieron los mayas, al final el narrador, ¿verdad? Pero sí, en algunas partes se procuró dejar lo que nosotros en arqueología le llamamos los testigos. Hay una estructura que está restaurada solo la mitad, que es el famoso templo que está en la entrada, y luego la otra parte está tal como se encontró, ¿verdad? Entonces esa es también una convención en restauración, en intervenciones arqueológicas, de dejar una parte como para que la gente vea realmente lo que era, digamos, la ruina, ¿verdad?, el vestigio, versus la parte intervenida. Sin embargo, como vuelvo a repetir, la intervención fue bastante, digamos, violenta en su momento. La utilización de hierro, cemento, bueno, y todo lo que se utilizó para dejar la ruina nuevecita, ¿verdad? Esta era la intención, dejarla nítida para que durara toda la eternidad y la gente fuera contenta a subirse, a respirar. Entonces esa es la intención. Eso ya no sucede en el periodo. Ya. ¿Y ahí ha habido algún proceso de reedificación o de modificación de lo que hicieron los estadounidenses en aquel momento, o se quedó tal cual? Lo que hicieron los estadounidenses es lo que vemos ahora. Eso ahí está, digamos, tal vez se ha medio consolidado algo de lo que ellos hicieron, ¿verdad? Las partes que se han gastado, incluso tal vez tratando de utilizar un material no tan invasivo, pero prácticamente está como quedó. A mí me llamó la atención poderosamente en el museo encontrar piezas de metal, que eso es difícil de encontrar en otros lados, en otros museos de Guatemala. No se conoce el trabajo del metal en la época prehispánica en el país, sin embargo en el Museo de Saculeo sí hay. ¿Qué nos pueden mencionar al respecto? Sí, hay algunos referentes, sobre todo muy tardíos en el posclásico, donde Saculeo pues, expone algunos elementos. El caso de Ixtinché, que es otra ciudad prehispánica posclásica también, y el mismo Humacá. Todavía es todavía debatible, diría yo, el tema, porque ahí lo mencionan en el video, que se trata de oro, cobre o aleaciones de estos metales. Han habido investigaciones recientes que tratan de entender esto con claridad y no como especulación. Pero sí es una etapa muy tardía de las comunidades prehispánicas. Ahora, Saculeo está en un lugar muy importante en cuanto a las vías de comunicación, ¿no? Que comunica tanto con México como el altiplano central de Guatemala. Bueno, es interesante porque Saculeo está siendo nuevamente tema de discusión por arqueólogos, en particular arqueólogos nacionales. Están las propuestas del maestro Víctor Castillo, que además es huehueteco, ¿verdad? Entonces hay un interés especial ahí por hablar de la ciudad de Saculeo, y él está proponiendo algo muy interesante, el hecho de que siempre se ha considerado Saculeo como la capital de los mayas. Y él dice que las evidencias que él está obteniendo muestran más bien que el papel de Saculeo era el papel de la fortaleza a donde se refugiaba la población en momentos de crisis, que tuvo ocupaciones más tempranas, efectivamente, porque todo el valle está ocupado, pero que la capital estaba más o menos por donde está ahora el centro de la población actual. Por supuesto, con el devenir de la conquista y todos esos procesos, toda esa evidencia ha desaparecido y solo queda la fortaleza en esa esquina. Entonces ahí está, como quien dice, revitalizándose la investigación al respecto y se le está dando otro carácter. Y en cuanto a lo de las rutas de intercambio, desde siempre es una zona que es de paso, ¿verdad? El occidente de Guatemala, fuera propiamente de Saculeo y algunas investigaciones en el norte de Huetenango, empieza a ser retomado. San Marcos, por ejemplo, casi no se ha conocido.
Este año tal vez la Escuela de Historia se acerque un poco por esa zona para ver, ¿verdad? Y cotejar los datos con el otro lado, ¿verdad? Con el lado de los mexicanos, ¿verdad? Eso en la época prehispánica era un continuo, ¿verdad? Entonces ahora cortado por una frontera, ¿verdad? Ahí había una gran dinámica. Y ahora pensemos ya no en arqueólogos, en especialistas, en la época prehispánica, sino que somos una familia guatemalteca común y corriente que quiere ir a Huehuetenango. ¿Qué puede encontrar en Huehuetenango del patrimonio arqueológico? Bueno, además de Saculeo, yo creo que está Chivacabé, ¿no? Un referente importante para otros elementos históricos de nuestro país. ¿Qué hay en Chivacabé? Bueno, en Chivacabé está uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de Guatemala. De hecho, don Octavio Alvarado Villator, que es el propietario de esos terrenos y quien guía a las personas que visitan ese lugar, siempre cuenta que él quería hacer un suposito y que al llegar a los 6 metros de profundidad topó con una piedra rara, le quiso dar y no se pudo, entonces la movió y se dio cuenta que tenía unas características especiales. Se contactó con algunos especialistas y resultó que eran fósiles, ¿verdad? Y a partir de ahí, en 1977, se inicia un programa de investigación a cargo de una universidad canadiense que pone de manifiesto la importancia de ese yacimiento paleontológico, uno de los más importantes en Guatemala, como un posible sitio de estancia, de matanza, ¿verdad? Entonces hay varias especies ahí, hay asociados materiales líticos, ¿verdad? Que nos dicen que la ocupación estuvo ahí desde épocas muy tempranas. Entonces esa es la gran importancia que tiene este yacimiento. Y además hay múltiples sitios arqueológicos, ¿no? La gente por ahí le llaman los cerritos, ¿verdad? Pero podemos encontrar como Chaculá, en Nentón, en Jacaltenango. Todas las vistas y el paso mismo para esta ruta con las fronteras mexicanas, ¿no? Tanto en la Mesía como ahí arriba como en Nentón. En sitios como los que también han trabajado Navarrete, ¿no? Chincultí, Tenán Puente, Tenán Rosario, los lagos de Montebello, que pues están ahí en este sector ya en el descenso de tierras altas a tierras bajas, en el lado de Huehuetenango. Podemos pensar que el río Selegua y los ríos de todo Huehuetenango que eran utilizados como vías de comunicación también, ¿no? Posiblemente en algún momento, digamos, los caudales eran más fuertes, ¿verdad? Entonces se puede haber dado una navegación fluvial. Pero volviendo al asunto de qué puede encontrar, digamos, una familia guatemalteca, pues tenemos unos departamentos más ricos en paisaje, en historias y en tradiciones, así que vale la pena hacer el viaje hasta allá. Y bueno, vamos cerrando esta participación en este primer panel sobre arqueología y específicamente sobre el sitio arqueológico de Saculeu en el departamento de Huehuetenango. Algunas palabras para despedirse. Bueno, yo creo que es importante conocer los procesos de investigación, es a modo de una historiografía misma de la arqueología y desde cuándo se viene trabajando en este caso Saculeu y el departamento de Huehuetenango en general, para entenderlo aún en nuestros días. Bueno, sí, aparte de las investigaciones que se han realizado en la literatura que existe, pues también girar una invitación a los interesados a acudir a los eventos académicos que se realizan cada año en Guatemala, ¿verdad? El ciclo de conferencias del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, simposio de arqueología, coloquio de arte rupestre, es decir, hay muchos espacios ya para que la gente que se interese pueda acudir. La Escuela de Historia ha tenido ya desde hace más de 40 años una destacada participación en la formación de arqueólogos nacionales. Ha colaborado con distintas instituciones, tanto nacionales como extranjeras, en la difusión del patrimonio arqueológico nacional. Pero obviamente la escuela también tiene carreras de antropología, de arqueología, de archivística, y poco a poco vamos a ir penetrando en ese amplio mundo de las ciencias sociales, vistas desde el particular punto de vista de, como decíamos, la antropología, la arqueología y la historia. Amigos, amigas, nos vemos en una próxima ocasión.
La arqueología en Guatemala posee un largo camino por recorrer y seguir aportando a la historia de nuestro país, a través de profesionales que velan por la protección y difusión del patrimonio cultural. Finalizamos este primer programa agradeciéndoles su compañía, así como extendemos nuestro agradecimiento a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. En los siguientes programas estaremos compartiendo sobre temas relevantes que como universidad investigamos. Los esperamos en el próximo programa de Encuentro con la Historia, Antropología y Arqueología. Hasta la próxima.